La ronda matinal de la Austral, una emisora bien valdiviana, CD 97, ya estamos junto a ustedes, pero estamos con visitas en los estudios de la Radio Austral. El día de hoy vamos a presentarle a don Israel Torres Vera. Él es arquitecto de estudios regular. ¿Cómo está, don Israel? Bienvenido a la ronda matinal. Aquí estamos muy ansiosos por empezar y bueno, buenos días a todos los auditores, un placer estar aquí. Sí, está muy ansioso porque quiere hablarnos de un tema bien importante porque están haciendo un estudio y no es reciente, o sea, tiene 5 años, está maduro ya el estudio, sí, que tiene que ver con empresas activas sin capitalizar. Hablemos en simple, ¿qué es esto? Lo que pasa es que creo que habría que definir un poco el contexto sureño para poder empezar a correr cuchillo, bisturí, porque en definitiva aquí lo que ocurre es que las empresas han crecido históricamente a través de la capitalización de sus activos, es decir, de sus galpones, de sus líneas productivas o de sus construcciones. Y lo que se ha dado permanentemente es que primero construyen y luego formalizan. Y eso ha generado una serie de desmedros que están más bien relacionados con la capacidad de poder regularizar o con la capacidad de poder formalizar estos complejos de infraestructura que más tarde van a ser hipotecados para lograr el apalancamiento que se necesita para crecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al no encontrar, ¿cierto?, este apalancamiento, se pierde la oportunidad, se pierde el momentum de poder crecer y finalmente esto repercute a todo el contexto local inmediato. ¿Y qué organismo es el que está haciendo vista gorda entonces en el tema? Lo que pasa es que los procesos de permisología son un poco extensos y principalmente tiene que ver con la narrativa que se busca para poder ingresar un proyecto. Quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros vamos a regularizar nuestro sistema de infraestructura, pero llevamos más de 10 años en los que no hemos prácticamente tocado los papeles. Entonces nos vamos a dar cuenta que existen una serie de vacíos que pertenecen a certificaciones que se tuvieron que haber hecho por organismos sectoriales, como el famoso informe favorable de construcciones en el caso rural, o la indeterminación de ciertos proyectos sanitarios que no logran ver la resolución y finalmente las personas o las empresas logran ingresar a estos proyectos pero sin estrategia. Entonces ahí hay algo que finalmente a nosotros nos da luces de que este problema al que nosotros le llamamos permisología, al menos acá en el sur de Chile, en la mediana y en la pequeña empresa, tiene más bien que ver con otras causas y que no son precisamente las causas que están vinculadas a las problemáticas que se emanan desde Santiago. ¿Y ustedes qué detectan en esas causas? ¿Cuáles son las cosas que deben mejorarse? Bueno, nosotros creemos principalmente que, y aquí hay una parte a la que se refería usted, quizás es la pregunta, que tiene que ver con el hecho de que hoy las instituciones ya no logran administrar, las instituciones competentes en esta materia, territorios que se han ido complejizando con el tiempo. Yeah. Por ejemplo, estas mismas industrias de las que estoy hablando, que son pequeñas industrias o medianas, se encuentran con que al capitalizar o al querer regularizar, ¿cierto?, sus galpones, esto no lo pueden hacer principalmente porque el galpón, o para poder decirlo en simple, no cumple con la mayoría de la normativa que hoy actualmente existe. Entonces esa falta de estrategia o de visión termina como parcelando el ingreso, pero también lo termina complejizando porque antes de yo tener cuando yo tenía un galpón, no lo podía regularizar, pero ahora yo lo quiero convertir en una línea de procesos, o lo quiero convertir en un frigorífico, o lo quiero convertir en otro destino, ¿cierto?, que es mucho más complejo que un galpón rural. Entonces ahí ocurre algo que nuestros territorios han ido evolucionando de una forma en la que las instituciones no han logrado aprehender toda esta complejidad. Claro, la complejidad se trata de hacer responsablemente cubrir todas las exigencias que se tienen, ¿no es cierto? Pero allí se van encontrando con algunos temas que a veces son más difíciles de poder sostener porque me dice que 8 o 10 años se están demorando. Entonces eso es muy largo a lo mejor para una empresa que se quiere consolidar. Y allí a lo mejor falta un poco de estrategia de evolucionar, apurar el tranco, pero sin saltarse el renglón de lo que dice la ley. Sí, yo creo que hay que hacer una precisión porque hay proyectos que efectivamente se quedan sin ver la luz 5 años, he visto proyectos como eso, y hay otros proyectos más pequeños que son de los que me estoy refiriendo yo, que generalmente, si es que se conducen bien, pueden llegar a demorar mucho menos.
en el marco de un año, pero para eso hay que poder tener una estrategia que es súper clara y que habla principalmente sobre cuáles son esas variables que se están prospectando y cómo van a incidir dentro de las observaciones de un expediente. ¿Y allí las pequeñas y medianas empresas han madurado, han evolucionado o todavía están lentos? Aquí hay una buena noticia y que tiene que ver con que las empresas están aprendiendo a golpes un poco sobre esto, Sí. pero claro, finalmente lo que se tiene que hacer antes de cualquier ingreso o de cualquier acción apresurada es poder hacer una evaluación y poder hacer un diagnóstico, porque eso va a permitir levantar efectivamente todas las variables que están implicadas dentro de un proyecto. Entonces, al poder absorber antes esas preocupaciones, solo nos queda el ingreso, y ese ingreso se puede resolver más fácil si es que están todas las variables resueltas desde antes. Y ustedes en estos 5 años de investigación, que ya está madura esta investigación, ¿qué proponen? ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Cuál creen ustedes que es la solución para las pequeñas y medianas empresas? Tiene que ver un poco con la línea de lo que venía conversando. Cuando uno tiene un problema gigantesco al que no sabe muy bien cómo intervenir, lo primero es evaluarlo, es poder hacer un diagnóstico lo suficientemente serio para poder arrojar todas esas variables que van a participar en el éxito del proyecto, porque finalmente son estas variables las que terminan entrampando los proyectos o los que terminan haciendo que terminen habiendo sobreplazos en los ingresos de los proyectos. Y hay que recordar algo que es muy importante también, y es que la gente no regulariza solo por regularizar, sino que más bien lo hace para poder acceder a crédito hipotecario, para poder apalancarse y poder conseguir un crédito que le permita crecer, sobre todo a la empresa. Entonces esa solución, uno podría decir es de perogrullo, pero finalmente lo que llevan haciendo, la inercia que llevan presentando todas las empresas es que primero se construye y luego se regulariza. Y eso que comentaba yo al inicio es lo que termina generando un impacto en las revisiones de los proyectos en la dimensión institucional. Y aquí en Valdivia, en la región de Los Ríos, en la evaluación que hacen ustedes, ¿cómo estamos? ¿Estamos avanzando o estamos todavía Yo creo lento? que hay que hacer un cambio que es cultural, porque hay algo, porque como te decía hace un rato, existe esta inercia que todavía no estamos cambiando, pero estamos aprendiendo un poco a golpes, de que cuando se ingresa un proyecto revienta en la cara, porque yo pierdo momentum como empresa, entonces ya no tengo la misma oportunidad que tenía antes y tengo que volver a esperar 2 o 3 años para que esa oportunidad de negocio se me vuelva a aparecer. Y quizás ahí yo ya voy a tener el proyecto regularizado, pero quizás yo necesitaría poder haber visto antes cuáles eran todas esas variables que incidían en el éxito y poder prospectarlas en el tiempo para poder resolverlas y poder ver un proyecto aprobado. Ahora, esa solución, ¿cierto?, o esa manera de ver las cosas es algo que nosotros no hemos visto encarnado en los empresarios, así que lo más probable es que sea algo que sea relativamente nuevo, pero que en el ámbito de la medicina se lleva utilizando durante mucho tiempo. Pero allí los proyectos que presentan las pequeñas y medianas empresas, ¿es realmente un estudio absolutamente regularizado o están haciendo, copiando y pegando y regularizando algunos de los casos, de las cosas, cambiando algún número? Eso es importante igual, porque las empresas del sur de Chile, la mayoría de las veces, crecen resolviendo operaciones. Entonces, antes que aparezca la arquitectura o aparezca el galpón, aparece la operación. Entonces, lo que busca más bien la construcción es definir esa operación y posibilitarla. Entonces, no estamos, ¿cierto?, preocupados como ellos, me refiero como empresa, de poder generar la instancia de formalización, sino de más bien resolver una operación fortuita. Ahí estamos ya desviándonos del tema. Claro, porque resolverlo, pero formalmente, no algo fortuito nomás. Esa es la idea. Claro, por eso es que nosotros pusimos un espacio intermedio y que se llama evaluación. Uno le puede llamar evaluación simplemente porque prospecta efectivamente las variables que van a participar de nuevo en la aprobación del proyecto y permite que el proyecto no se entrampe y que esté 2 o 3 años. ¿Y qué ítem ven ahí en esa evaluación? ¿Cuáles son los más importantes, por decirlo así? Eso es importante también porque la mayoría de las veces tiene que ver con vacíos permisológicos. La normativa actúa como un sistema, entonces cuando yo afecto un predio con construcciones, esas construcciones van a incidir necesariamente en los cálculos del predio. Entonces, cuando los revisores o las instituciones revisan estos proyectos, se dan cuenta que existen ciertos vacíos de construcciones que existen a la vista en el satélite, pero que no están siendo ingresadas. Entonces, ahí es importante poder contar con una estrategia que pueda visibilizar ese problema y que pueda abordarlo para que no genere entrampamientos. Pero tiene que ver precisamente con eso, con esto de la construcción efímera o fugaz o transitoria. Bueno,
Queremos agradecer a Israel Torres Vera, arquitecto de Estudio Regular, Muchas gracias. que nos viene a plantear un tema re interesante, que son las empresas, los activos sin capitalizar. Tienen un estudio que vienen realizando hace 5 años, lo cual le da un respaldo tremendo de poder buscar una evolución, de formalizar mejor y de que la estrategia sea mejor para las pequeñas y medianas empresas en lo que es sus futuras construcciones. Realmente nos develó un tema bien interesante que va a haber que abordarlo un poquito más todavía, yo creo. Tiene muchas patitas, pero yo ¿Sí? encantado cuando me quieran invitar, puedo venir acá y los podemos conversar. Muy bien. Y aprovecho de pasar el Instagram también para que nos puedan seguir. Estudio Claro. Regular. Instagram, Estudio Regular, así tal cual como suena. Instagram, repítelo. Instagram, Estudio Regular. Muy bien. Para seguirlo, porque viene interesante la conversación allí. Que les vaya muy bien. Igualmente, hasta luego. Nosotros volvemos a la programación en la Radio Austral.